Cuando mi hermano y yo éramos pequeños, como medio escolares, When my brother and I were very young, we were middle schoolers, teníamos una reputación, we had a reputation, pero no era una buena reputación. but not a good reputation. Me recuerdo frecuentemente en la escuela, I remember frequently in school, escuchando a la secretaria hablar con las vecinas. we'd hear the secretary speak with their neighbor. Escuchaba su voz en las bocinas diciendo, los muchachos Pérez a la oficina para hablar con el director. I would hear the secretary through the speaker say, the Paris boys, just come to speak with the vice principal. Hasta título nos dieron, los muchachos Pérez. We were even given a title, the Paris brothers. Pobre mis papás, Sorry for my dad. todos conocían a sus hijos They all knew their children como traviesos. like mischievous. Y cuando pensaban en los muchachos Pérez, And they thought of the Paris brothers. siempre asociaban a estos traviesos con la familia Pérez. They always associated these mischievous young men to the family. Yo no lo sabía en ese tiempo, I didn't know it at that time. pero ahora entiendo que la mala reputación que teníamos yo y mi hermano como medio escolares, But I know the bad reputation that me and my brother had when we were middle schoolers. sin saberlo, la estábamos dando también a nuestros padres. Without knowing it, we were also giving it to our parents. El apellido que teníamos de mi papá The last name that we had of my father automáticamente nos ligaba con él. automatically would tie us to him. Y cada vez que nos llamaban muchachos Pérez, And every time they would call us the Paris brothers, nos ligaba ese mal comportamiento con la familia donde veníamos. it would tie us with that bad behavior of the family that we came from. Pero gracias a Dios esa reputación está en el pasado, cuando éramos medio escolares. But thank God that reputation has just been when we were middle schoolers. Le comparto esto para decir lo siguiente. I share this with you to let you know the following. Parece ser que los hijos It seems that the children representan a la familia donde pertenecen, ¿no? Children represent the family in which they belong to, is that not true? En una manera muy similar, In a very similar way, Pablo le está escribiendo a Tito y diciendo algo muy similar a esto. Paul is writing to Titus and he's saying something very similar to this. En la epístola le dice a Tito, recuérdale a la iglesia In the gospel he says, remind the church que por medio de la cruz de Cristo Jesús y el perdón de la cruz, through the cross that Jesus was placed on, forgiveness of sins, por medio del Espíritu que les dio, through the spirit that they were given. ahora le pertenecen a la familia de Dios en Cristo Jesús. They now belong to the family of Jesus Christ. Y donde quiera que van los muchachos Pérez, And wherever the Paris brothers go, donde quiera que va su iglesia, wherever his church goes, va la reputación de Dios. God's reputation goes also. Es por eso, él lo dice de esta manera. Vea el versículo 13 y 14 de Tito capítulo 2. He says it this way in Titus chapter 2 verses 14. Tito 2, 13, le está hablando a la iglesia. Titus chapter 2 verse 13, he's speaking to the church. Y le dice a la iglesia, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Escuche lo que dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. And please listen to verse 14. Who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Dice, recuerden a la iglesia que son redimidos. To remind the church that they are redeemed. Para decirlo de otra manera, Say it in another way. le pertenecen a Dios. They belong to God. Y ahora su misión en la vida es dejar lo pasado And now their mission in life is to leave what was old y ser celoso para buenas obras, para la reputación de su Dios. and to be constant in what is good for the reputation of God. Mire, para que lo podamos ver más cercanamente en Tito capítulo 2. To see more closely in Titus chapter 2. En Tito capítulo 2 nos recordamos lo que nos instruyó nuestro hermano Celestino. In Titus chapter 2, if you remember what our brother Celestino had taught us. Pablo le dice a Tito, enséñale a los varones a ser varones que sirven a Jesús. Paul tells Titus, teach the men to be men of God. Le dice, enseña a los varones más jóvenes que sean varones jóvenes que sirven a Jesús. Teach the young men that they are young men that serve God. Y luego le dice a las damas igualmente, damas, sirvan a Jesús. And then he says to the women, serve God. Le dice a las mujeres ancianas, enseñe a las mujeres más jóvenes a que amen y sirvan a Jesús. And to the elderly women also, to teach the younger women to serve God. En otras palabras, donde quiera que estemos, va la reputación de Dios. In other words, wherever we go, the reputation of God
God is going to Y be. mire el versículo 5 conmigo. And look at verse 5 with me. Dice, traten bien a sus hogares, a sus familias. Treat well your house, your homes, your families. Y en el versículo 5 And in verse 5, les dice el propósito. it Míralo. says the purpose. Para que la palabra de Dios So that the word of God no sea blasfemada. will not be blasphemed. ¿Sí ve cómo funciona esto? You see how this works? Cristo nos redimió Christ redeemed por us medio de la sangre preciosa, inocente. through the precious and innocent blood, Nos hizo hijos de Dios. made us children of God. Y ahora van los hijos de Dios a demostrar la reputación de Dios y de esta redención donde quiera que And van. now the children of God will show representation of wherever they go. Y Pablo le dice a Tito, recuérdale a la iglesia que le pertenecen a Cristo. And Paul reminds Titus, remind the church of who they belong to. Y el esposo debe de representar a Cristo hacia su esposa y su familia. And the husband must represent God towards his wife and his family. Y la esposa debe de representar este hermoso evangelio hacia su esposo y hacia su familia. And the wife should represent this lovely gospel towards her husband and her family. Esto es el mensaje grande del capítulo 2 de This is Tito. the big message of chapter 2 in the book of Para que la Titus. palabra de Dios no sea blasfemada. So that the word of God will not be blasphemed. Blasfemada. Blasphemy. No hablen mal Do not speak ill de tu Dios. of God. No digan por las bocinas, Don't say through the speaker, los muchachos de Jesús, los muchachos de Jesús. Jesus' children, Jesus' children. A la oficina para hablar con el director. To the office to speak to the dean. Dígale a su vecino, tú representas a Cristo donde quiera que tú vayas. Tell your neighbor, you represent God wherever you go. En el texto que tenemos esta mañana, In the text that we have here this morning, específicamente en Tito capítulo 3, specifically in Titus chapter 3, este tema sigue. this theme continues. Y Pablo va a decir, la reputación de Dios And Paul will say, the reputation of God también va contigo cuando tú estás en relación al gobierno incrédulo. will go with you even in when you're in the midst of an unbelieving government. La reputación tuya, la de Cristo, va contigo en un mundo incrédulo. Your representation of Christ goes with you in society. Mira el versículo 1 conmigo. Look at verse 1. Recuérdales que se sujeten a todos los gobernantes y autoridades, Remind the people to be subject to rulers and authorities, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. to be obedient, to be ready to do whatever is good. Mira esa frase, buena obra. Look at the phrase says, is to do whatever is good. ¿Se recuerda lo que leímos en el capítulo 2, 14? Remember when we read it in chapter 2, verse 14, Dice que Él nos redimió, that he redeemed somos us. pueblo propio, somos de Él. We are his people. Mira el versículo 14. And look at verse 14. Para ser un pueblo celoso para buenas obras. To be a jealous people of good deeds. Y luego en el 3.1 vemos que está ligado esto. And then chapter 3, verse 1, we see this. En otras palabras, estas buenas obras, esta pasión que tenemos para dar una buena reputación de Jesús, In other words, these good deeds, these good wanting to give a good reputation of Jesus, también incluyen cómo tratamos a un gobierno incrédulo y a un mundo incrédulo. it shows us how we treat a government that is not unbelieving of God and also a society as well. Así que si está tomando apuntes, vamos a escribir uno de los primeros puntos y observaciones que podemos ver en este texto. And if you're taking notes, please write this down if you are taking notes. Pablo le dice a Tito, y recuérdale a la iglesia Paul tells Titus, remind the church de nuestro deber cristiano of our Christian duty hacia el gobierno y la sociedad incrédula. towards the government and an unbelieving society. Recuérdale a la iglesia Remind the church de su deber cristiano hacia un gobierno que no cree en Cristo of their Christian duty of a government that does not y believe hacia in la God, sociedad en cual vivimos que está rechazando a Cristo. and society in which we live in that rejects God. Amén. Amen? Vamos a ver esto más cercanamente. We're going to see this a little bit more closely. Sí quiero hacer una pequeña observación en esa primera palabra, recuérdale. ¿Sí la ven en el I'd versículo like 1? to do a little bit of a focus on the first word, remind them. Mire eso, dice recuérdales. Just remind them. A recuérdales implica varias cosas. Remind them implicates many things. Recuérdales significa que esto es algo que Pablo ya le dijo a Tito. Remind them is something that Paul's already told Titus. Implica que es algo que Tito ya le compartió a la iglesia. It implicates that this is something Titus already told the church. Y recuérdales implica que es algo que Tito debe de continuamente recordarle a la iglesia. And it is it's a reminder for Titus to continuously tell the church this. Esta, si me permite un momento, hacer una reflexión y aplicación pastoral a los ancianos. Just if you let me please do a small reminder
here. No sé si nota, pero Tito no tiene la responsabilidad de ser novedades de las enseñanzas. I don't know if you can see, but I don't think Titus has to renew certain things of what we already Pablo taught. no le dice a este pastor y maestro Tito, encuentra nuevas enseñanzas que nunca te di. Paul is not telling Titus, go look for new teachings that I never taught you. Inventa cosas nuevas. Invent something new. Le está diciendo lo que recibiste, He's saying what you receive, eso sigue instruyendo. this will be taught. Esto es muy importante para los ancianos y pastores que tienen la responsabilidad de instruir y enseñar la Biblia. This is very important for those elders and pastors that are teaching the word. Porque me recuerdo de los primeros años, en particular el primer año del pastoreado, I remember the first couple of years I started preaching, the first year, en los especially, primeros tiempos de predicar, and the first times of preaching. frecuentemente decía, Señor, quiero traer una enseñanza nueva, I would frequently remember, oh Lord, I want to bring a new que teaching, es algo que nadie más ha enseñado. something that no one else has taught. En ese caso, Pablo le dijera a este joven pastor, no, David, In this case, Paul would tell, no, David, no quiero que des nada nuevo. no, I don't want you to give anything new. Me dijera Pablo, David, ¿te recuerdas lo que Jesús dijo cuando dio el mandamiento de hacer discípulos? Paul would say, David, do you remember what Jesus said about making disciples? Se recuerda en Mateo 28, hacer discípulos de todas las naciones, To make disciples of all nations, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, baptizing them in the Father, the Son, and the Holy Spirit, enseñándoles todas las cosas nuevas que tú quieras enseñar. teaching them all the new things that you want to teach them. No. Todo lo que yo te he mandado. All that I have commanded you to. La iglesia ha recibido el Evangelio. The church has received the gospel. Y lo que el pastor y el maestro tienen que hacer And what the teacher and the pastor have to do es estudiar reverentemente y humildemente lo que hemos recibido is to study reverently and diligently what they have received. y compartirlo a la iglesia de una manera entendible para nosotros And to share it to the church in a way that we can all understand. y luego seguir haciéndolo And to continue to do y luego so. seguir haciéndolo And to continue to work. y luego And then seguir haciéndolo. to continue to. So, ese es mi punto breve en esa palabra, recuérdales. The brief point is it serves as a reminder. Tito, no vayas a la librería cristiana a buscar nuevas filosofías en liderazgo. Titus, don't go to the Christian library and try to look for new things. No busques la filosofía nueva que salió del tal y tal líder que ni cree en Dios. Don't look into the new philosophy that the writer doesn't even believe. Lo que in. recibiste de Jesús y de los apóstoles, What you received from Jesus and the apostles. en este caso lo que tenemos en las Escrituras, In this case, what we have in Scripture. dedícate a enseñar esto. Dedicate yourself into teaching this. Anciano y pastor, Leader and pastor. tu responsabilidad es enseñar lo que se te encomendó Your responsibility is to teach what you've been told to y teach. de seguir enseñándolo fielmente hasta que Él regrese. And continue to teach it faithfully until he returns. Esa es nuestra responsabilidad. This is our responsibility. Ahora, ¿qué es parte? Vamos a seguir leyendo. Now we'll continue to read. Regresemos al versículo 1. Let us return back to the verse. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades Remind the people to be subject to rulers and authorities. y que obedezcan, And to be que obedient. estén dispuestos a toda buena obra. To be ready to do whatever is good. Vamos a ver esa palabra sujeten. Let's see that word submit. Sujeten en el lenguaje original significa ponernos bajo la autoridad de alguien más. Submit in the original language means to be under the authority of someone else. Se refiere a subordinación. This refers to subordination. Pardon. Y técnicamente cuando hablamos de un mandamiento o imperativo a un cristiano, And when we technically speak of a commandment to a Christian, cuando usamos la palabra sometimiento, when we use the term submit, significa que voluntariamente nos vamos a humillar delante de otro. it means voluntarily we will humble ourselves before someone else. Así que cuando veamos la palabra sometimiento en el Nuevo Testamento dirigida a la What iglesia, it means to submit in the New Testament before the church. piensen esto. Think of this. Dios me está llamando a voluntariamente God is calling me voluntarily humillarme delante de alguien más. to humble myself before someone else. Pero esto puede ser un poco problemático, But this can be a bit problematic porque Pablo le está diciendo a Tito because Paul is telling que le Titus diga a la iglesia to tell the que church está en Creta that is in que Crete se someta voluntariamente y humildemente a los líderes de Creta. to submit themselves voluntarily and humbly to those authorities in Crete. Esto se pone interesante. This is interesting. ¿Sabe por qué? Do you know why?
Deje un marcador y vaya conmigo al versículo 12 del capítulo 1. Leave a mark and please turn to Titus chapter 1, verse 12. Escuche la reputación de la gente de Creta. Listen to the reputation of those in Crete. Pablo, hablando de la reputación de los cretanos, Paul, speaking of the reputation of those in Crete, le dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. it says here, Cretans are always liars, evil brutes, lazy gluttons. Esto implica que la mayoría de la gente en la isla de Creta This implies that though the majority on the island of Crete eran conocidos por una reputación were known with the reputation de siempre mentir, to always lie, de siempre buscar maneras de obtener algo de ti, to always look for ways to get something from you, glotones, de recibir algo de ti a todo costo. gluttonous, to receive something from you whatever the cost. Y yo me imagino que esta reputación no nomás siguió en los ciudadanos de Creta, I can imagine this was not only the reputation of those citizens in Crete, sino aún a los políticos y a los gobernantes de Creta. but even the politicians and those that were in government in Crete. Un historiador de los primeros siglos, durante los tiempos de Creta, de cuando Pablo escribe esto, A historian in the time of the first century, when Paul is writing this, is in Crete. Polybius dice lo siguiente acerca de Creta. Escuche esto. Polybius says the following of Crete. Este historiador, hablando de Creta, dice, es imposible de encontrar conducta personal más traicionera o política pública más injusta que en Creta. He says the following in Crete. Impossible to find personal conduct more treacherous or public policy more unjust than in Crete. Aún un historiador que no creía en Cristo dice, los cretanos y los políticos de Creta Even a historian that did not believe in God said the following of Crete. son traicioneros. They were traitors. Es un gobierno abusivo lo que tienen en It's Creta. a government that is abusive in Crete. ¿Conoce de gobiernos como estos? Do you know the governments that are like this? Donde los gobernantes tal vez de una nación Where governors of a nation no son los ideales, are not the most ideal. donde los gobernantes son reyes como el rey Nabucodonosor, Where the government has a person in charge that is like Nebuchadnezzar. o tenemos, imagínense esto, un gobernante como Pilato, A government like Pilate, que sabía que el Mesías y Jesús era inocente, ¿y qué hizo este gobernador? that knew that the Messiah was innocent. And what did this governor do? Se lavó las manos, He washed his hands lo castigó, and punished le him. dio latigazos, He gave him lashes. permitió que lo escupiera He permitted that they spit at y him. luego crucificó al que él sabía que era inocente. And then he crucified the one that he knew that was innocent. Estos son los tipos de gobernantes que estaban en el mundo de los cretanos y de Pablo escribiéndole a Tito. These were the type of governors that were in Crete and what Paul is writing to Titus. Y parece ser que no han cambiado mucho los gobernantes de las naciones. And it seems that the government of the nations has not changed. Es por esto que Tito 3.1 soy un poco radical, ¿no? This is why Peter 3:1 says a bit radical. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Pardon me, Titus 3:1. It says that they should submit themselves to rulers and authorities. Que usted y yo, That you and I, voluntariamente, voluntarily, nos humillemos we humble delante ourselves de las autoridades aún incrédulas, before authorities that are cruel, como los cretenses, just like Greeks, como Pilato, just like Pilate, como Nabucodonosor. like Nebuchadnezzar. Wow. Wow. Romanos 13.1, escucha esto. Romans 3:1, please listen. 13.1. 13:1, pardon me. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Tome eso en la mente y obsérvalo por un momento. Please take this in mind and observe it for just a moment. Sometaos toda persona, estos a cristianos, Submit all people, even Christians, a las autoridades superiores, to authorities that are superior. y luego escucha esto, porque Then listen to this. no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Because there's no authority that is not given by God, that has not been established by God. Escuche lo que Pedro le dice a la iglesia en 1 de Pedro 2.13. Listen to what Peter says to the church in 1 Peter 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana,
ya sea el rey como superior, Be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme o los gobernantes de la tierra. or the governments of the earth. La Biblia nos enseña, The Bible teaches us. Dios nos da imperativos como seguidores de Jesús God gives us imperatives as followers of Christ a voluntariamente humillarnos delante de las autoridades y instituciones del gobierno. to voluntarily humble ourselves to the institutes of the government. Ahora, Now, quiero que notemos algunas observaciones. I want us to take a look at some observations. En los textos que hemos observado, In the text that we have observed, note que el soberano de los soberanos es Cristo Jesús. note that the sovereign of sovereigns is Christ Jesus. ¿Verdad? Romanos 13:1, escuche bien. 13:1, remember. Nos recuerda, no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. It reminds us that there is no authority except from God, and those that have been instituted by God. Yo sé que a veces esto es difícil de entender, I know sometimes it's hard to understand, pero sí lo tenemos que aceptar. but we have to accept it. Que el soberano de los soberanos That the sovereign of sovereigns no es el rey Nabucodonosor, is not Nebuchadnezzar, es Cristo Jesús. it's Christ Jesus. Que Pilato, aunque lave sus manos, And Pilate, even though he washed his él hands, no es el soberano de los soberanos. he is not the sovereign of ¿Se sovereigns. recuerda lo que Jesús le dijo a Pilato cuando Pilato le dijo, ¿no sabéis que yo tengo el poder y la autoridad de crucificarte? Do you know what Jesus said to Pilate once he said, do you know I have the authority to crucify you? Jesús le respondió, Jesus replied, ninguna autoridad se te ha dado no authority has been given to you que no ha derribado del Padre. that has not come from the Father. So, una observación acerca de la sumisión a la autoridad And surely what we can see to submitting to authority es que notemos que el que es soberano sobre todas las autoridades, is that the one that is sovereign above all authority, incluyendo los que están corruptos e injustos, including those that are corrupted and unjust, es Él. is Him. He's in control. Él es el control. He's the boss. Él es el jefe. Otra observación. Another observation. Mire, Pedro 2:3 le dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. It reminds us to be subject in 1 Peter 2:13. Be subject for the Lord's sake to every human institution. En 1 de Pedro 2, In 1 Peter 2, antes de que Pedro da el imperativo de someternos a toda institución, before even Peter gives us the imperative to submit to all authority, dice, por causa del Señor. he says, for the Lord's sake. ¿Ok? Por causa del Señor. He says, for the Lord's sake. Otra observación en cuestión de nuestro sometimiento a las autoridades. Another observation that we can see submitting ourselves to authorities. La razón que nos sometemos a las autoridades The reason why we submit ourselves to authority es porque estamos bajo un señorío superior que is la de because ellos, we are under a seniority that is far greater than cual theirs. es la de Dios mismo. That is God Himself. Y por causa del Señor, And that because of God, porque estamos bajo esa cobertura y somos siervos de Él, because we're under that cover, we are His ese servants. Señor dice, si tú eres mi siervo, That Lord says, if you were my servant, sé como Daniel con hacia Nabucodonosor. towards Nebuchadnezzar. Sé como Jesús mismo fue delante de Pilato. Be like Jesus, how He was with Pilate. En otras palabras, somos siervos bajo el señorío de Cristo In other words, we are servants under seniority of Christ. y es por causa del Señor que voluntariamente nos sometemos a las autoridades. And it's for this cause why we submit ourselves to authority. In other words, your boss is telling you to submit, En otras maneras, su jefe está diciéndole, submétese. and your boss is Jesus. Y su jefe es Jesús. Okay. Hay tres cosas antes de que sigamos con Tito acerca de la autoridad que es necesario compartir juntamente con nosotros. There are three things that we have to go over before we continue with Titus. Acerca del sometimiento bíblico. Of authority biblically. Que por favor tomen apuntes conmigo. Please take note. Primero, First, en base de las instrucciones bíblicas del sometimiento al gobierno, based on biblical instructions on submitting ourselves to the government. todos estos textos que observamos, All the texts that we have observed. esto nos recuerda que cuando hay un imperativo del gobierno This reminds us when there's an imperative in the government que vaya directamente en contra del imperativo de Dios, that goes directly against God. tenemos una responsabilidad superior de obedecer a Jesús que a los hombres. We have a responsibility to obey Jesus above all else. En otras palabras, porque Cristo es el Señor de la iglesia In other words, because Christ is the sovereign of the y Él church. nos manda
a someternos a las autoridades And He directs ourselves to submit ourselves to cuando authority. las autoridades den un mandamiento, una ley, When the authorities give a command, a law, que vaya directamente en contra del Supremo Soberano, that goes against the supreme sovereign. tenemos una responsabilidad primordialmente de obedecer al único soberano antes de la institución humana. We have a responsibility to obey the supreme sovereign instead of humanity. ¿Se recuerda de los tres jóvenes en Daniel 3? Do you remember the three youths in Daniel 3? Sadrach, Misach y Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego. Ellos se sometieron al rey. They submitted themselves En to todo. the king, in everything. Pero cuando el rey But when the king ordenó ordered que todos adoraran al ídolo que él puso, that all would worship the idol that le he dijeron placed, humildemente y respetuosamente al rey: they said humbly and with respect to the Rey, en todo te podemos obedecer, king, we can obey you in everything, pero en esto no podemos hacerlo. but this we cannot. Y el rey dijo: pues el horno 7 veces más caliente. And the king said, the oven will be 7 times hotter. Ustedes tres jóvenes se van a hacer pollos rostizados. You three youths will be roasted chicken. ¿Y saben qué, hermanos? And you know what, brothers? ¿Saben qué hicieron esos jóvenes? You know what those youths did? Aún en ese mandamiento se sometieron a quién? Even in that command, they submit. Do you know who they submit themselves to? A ese rey. To that king. Y dijeron: haz lo que tienes que hacer, They said, do what you have to do, pero tenemos una autoridad superior. but we have a superior authority. Vamos al horno. We'll go to the oven. Y Dios nos mostró quién es el encargado, And God is the one who was in charge at that moment. ¿verdad? Un niño dijo, se me hace que fue el The viernes, ¿no? child, I think they said on Friday, Cuando estaban estudiando when they were Daniel, studying Daniel, que uno como el Hijo de Dios estaba en medio de ellos, enfrente del fuego. that someone said that the child, the Son of God, was there with them. Ok, todo eso para decir algo. All this to say something. En lo que estamos observando de la definición de sometimiento bíblica al gobierno, And what we're saying here in the biblical definition of submission, cuando hay un imperativo del gobierno humano when there's an imperative in human que government vaya directamente en contra de los imperativos del único soberano, that goes directly against those that are of the one true sovereign, nuestra rodilla siempre estará doblada hacia el único soberano. our knee will always be bent to the one that is sovereign. Le pido que nos recordemos de esto I ask you to please remember en los días que vienen en in the estos times Estados that are Unidos. to come in these United States. Segundo, Second, también una otra observación sería que los que sirven a Jesús, another observation is those that serve Jesus, los que honran y respetan a Jesús, the ones that honor and respect Him, los que lo llaman Señor y son the siervos, ones that call Him Lord and are His servants, van a obedecer y someterse a los gobernantes de la ciudad y de la comunidad y de donde vivimos. will obey and submit themselves to those that are authorities and governments of this. Si están poniendo leyes, If they're making si laws, están poniendo requisitos, if they're doing por más requirements, feos o crueles que sean, no matter how cruel they are, si no van en contra de la voluntad de Dios, if they do not go against God's nos laws, someteremos voluntariamente y humildemente a obedecerlos. we will submit ourselves humbly to them. David, David significa que no vas a estar mirando tu teléfono mientras estás manejando, David. signifies you won't be looking at your phone while you're driving. David significa que tus hijos tienen que tener los cinturones puestos, David. David, it signifies that your children have to have their seatbelts on. David significa que vas a honrar cuando estás firmando formas y vas a ser honesto, David. David, it signifies that you will be constant in when you realize that you're signing forms. Significa que si viene una situación y es injusta, Signifies that there's a situation that happens and that it is unjust. vas a hablar la verdad, You will speak the truth. vas a ser humilde, You will be humble. pero si te tratan injustamente te vas a someter, But David. if they treat you unjustly, you will submit yourself, David. La sometimiento bíblica Biblical submission significa que nos vamos humildemente a ser voluntarios aún a leyes que no queremos. signifies that we will humble ourselves and submit ourselves in laws that we will not want. Si no van directamente en contra de Jesús, If they do not go against God, tenemos una obligación a someternos a we ellos. have an obligation to submit ourselves to them. Jesús, Jesus, mientras se lavaba las manos, Pilato while Pilate was washing his hands, le dijo a ellos: yo pudiera en un momento llamar a legiones de ángeles. said to them, I could call in any moment a legion of angels. Esto terminaría aquí en este momento. This would end here in this moment. Pero Jesús se sometió a la autoridad soberana que es el Padre But Jesus submitted himself to the authority that is the Father. y se sometió aún a esa crueldad e injusticia del gobierno pagano de su creación. And he submitted himself also to the government of the pagan
creation that was his. Lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego cuando se metieron al fuego. Shadrach, Meshach, and Abednego did it when they went into the fire. Daniel lo hizo cuando él tenía 90 años y lo metieron en el foso de leones. Daniel did it when he was 90 years old and went into the lion's den. Él se sometió a los gobernantes injustos. He submitted himself to the government that was unjust. Ese es el deber cristiano. This is the Christian duty. Tercero, Thirdly, esto nos anima this encourages us en que no hay ninguna injusticia, that there's no unjust thing, no hay ningún juez injusto unjust judge que no tendrá que dar cuentas al único soberano Jesús. that will have to give an account to the one that is sovereign, Jesus. ¿Hace sentido eso? Does that make sense? So vamos a suponer en el caso de los muchachos en el So fuego. let's assume that the young men in the fire, Aunque eso fue injusto y incorrecto que Nabucodonosor los mandó al fuego, even though that was unjust, that Nebuchadnezzar threw them in the fire, se sometieron los jóvenes. they submitted themselves. No podemos obedecer esta ley, rey, pero si la consecuencia es el fuego, vamos al fuego. We cannot obey this law, our king, but if the punishment is to be in the fire, then so be it. Al último, Until the end, cuando Dios lo rescata del fuego, when God saves them from the fire, Dios demuestra que el soberano es Él y no el rey. God is showing that He is sovereign and not the king. Consideremos la historia de Daniel. Let us consider the story of Daniel. ¿Se acuerda que los celosos hombres engañaron al rey y hicieron trampa para que él se fuera puesto en el foso de leones? That the jealous men that were against Daniel wanted him to be placed. He manipulated the king and making him be able to be placed in the lion's den. Daniel sabía que era eso injusto, Daniel knew this was pero él unjust. se sometió de todos modos a esa He gobernante. submitted himself either way. Y Dios lo rescató y cerró la boca de los leones. And God saved him and He closed the mouths of the Y al lions. último los que fueron, fue el lunch de los leones, fueron los que lo acusaron. And finally, those that were then considered giving food to the lions were those that accused him. En otras palabras, el mensaje que Dios quiere dar es que al último los injustos darán cuenta al único soberano. In other words, the message that God is giving in these situations that those that are unjust will have their punishment. Pilato Pilate se lavó las manos, washed his hands. pero un día dará contestación al Rey Jesús que se sienta en el trono. But one day he will have to give an answer to the one that is sitting on the throne. Y la injusticia que él permitió bajo su autoridad. Of the unjust act that he permitted under his authority. Esto debe de motivar a la iglesia a someternos. This should motivate the church to submit themselves. Que aunque sea injusto, cualquier cosa que hagan el gobierno, That no matter what is done by the government that is un unjust. día llegará un momento que cada gobernante dará cuentas al único soberano. One day there will come a moment where each government will have to give their word before God. Es importante recordar estas cosas, It's important to remember these things. porque vendrán días donde Nabucodonosor será nuestro rey. Because there will come days where Nebuchadnezzar will be our king. Llegarán días There will come days donde Pilato será nuestro where gobernante. Pilate will be our government. Y en esos contextos, And in those contexts, Pablo le dice a Tito, Paul tells Titus, Tito, Titus, recuérdale a la iglesia remind the que church parte de su llamamiento that part of their calling como redimidos as redeemed es llevar la reputación de Cristo aún a un gobierno incrédulo. is to give the reputation of Christ in a government that is unjust. Vea conmigo el versículo 2 de Tito 3. Please continue to look in verse 2 in Titus chapter 3. Tito 3, Titus 3. después de que les dice, recuerden que se demuestren obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. After he says to remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good. Le dice que estén dispuestos a toda buena obra. He says to do whatever is good. En el versículo 2 nos va a decir cómo se ve esto. In verse 2, this is how it's going to be seen. Dice que a nadie difame. It says, to slander no one. Si ven eso, a nadie difame. To slander no one. Difamen, o la palabra en el lenguaje original literalmente es blasfemia. Well, to slander means to blaspheme. Significa hablar mal de ellos. It means to speak bad about another person. En otras palabras, el cristiano tiene un deber de cómo habla de su gobierno. In other words, the Christian has a Responsibility. responsibility to how they speak of their government. Usted y yo You and I tenemos una responsabilidad have a responsibility de no hablar cosas indebidas o mal, atacar el carácter del gobierno. to not speak for or against, to judge the government. Segundo, Secondly, que no sean pendencieros. to be peaceable Significa literalmente no ser agresivos. means to not be aggressive.
No sea buscapleitos. To not go and try to find, to start a fight. No buscar argumentos. To not find an argument. No buscar peleas. To not find a fight. En otras palabras, Daniel no puede estar diciendo, ¿me vas a meter a los leones? Ven acá, ven acá. In other words, if you're Daniel saying, oh, you're going to put the lion's den, come here. En otras palabras, Cristo no le va a decir a Pilato, te lava las manos, ven acá, ven acá. In other words, if Jesus said to Pilate, oh, you're washing your hands, come here, we're going to fight. No va a poner sus manos para pelear. They will not put their hands up to No va a fight. usar su lengua para atacar. Will not use their tongue to attack. Mira lo que dice el texto en el versículo 2. Look at what it says in verse 2. Sino amables. To be peaceable. Wow. Quieres no solamente que no los So ataque, not only do you want us to not attack quieres que no los ataque verbalmente, verbally, quieres que no quiera pelear con ellos, to not fight them, sino quieres que sea amable hacia ellos. peaceable and considerate. La palabra significa bondadoso, It means bountiful, considerado, considerate, de lo que él desea y necesita y quiere. considerate of what they want and what they need. Literalmente se refiere a alguien que tiene derechos pero los pone a un lado. It literally means for someone to have their rights, but to put them to the side. Tiene derechos, They have rights, pero considera al otro y los pone al lado. but they consider the other person and they just push them to the side. Sigue diciendo el apóstol. And the apostle continues Tito, saying, enséñale a la iglesia, Titus, teach the church, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. and always to be gentle toward everyone, Una actitud de humildad. an act of humility. No, escuche esto, la palabra mansedumbre no solamente se refiere al hecho visible, Listen to this. It does not only mean gentle to be visibly gentle, sino se está refiriendo a una actitud interior. but an attitude of within. ¿Sabía que es posible someternos pero con una actitud mala? You know, it's possible to submit ourselves, yes, but with a bad attitude. Frecuentemente les cuento la historia del muchacho rebelde. Frequently, I tell you of the rebellious young man. El niño se paraba de su asiento, The boy would get out of his chair. la maestra dice, mi hijo, siéntate. The teacher says, please sit down. No, no quiero He's sentar. like, no, I don't sit down. Finalmente la maestra viene y dice, mi hijo, siéntate, y se sienta. Finally, the teacher says, sit down. Y el niño dice, estoy sentado físicamente, I'm sitting. pero en mi corazón estoy puesto de pie. I'm standing up. Es posible It's possible someternos to submit ourselves con una actitud incorrecta. with an attitude that is not Y correct. aquí el apóstol le dice, Pablo, dile a Tito, See, o Tito, dile a la iglesia, disculpe, Paul tells Titus, tell the church, mostrando toda mansedumbre. show to be always be gentle. La actitud también Dios la está viendo. The attitude God is seeing also. Un sometimiento del interior hacia Jesús A submission is from interior to Jesus que se expresa visiblemente. that expresses itself outside. Dígale a su vecino, no seas como ese niño travieso. Tell your neighbor, don't be like that mischievous young boy. Y note la última frase, para con todos los hombres. And look at the last phrase, and always to be gentle toward everyone. Si marca sus Biblias, lo animo a que haga un círculo sobre la palabra todos. And if you write in your Bible, you can please circle the word towards everyone. Esto incluye el supervisor que siempre te quita el crédito a ti para verse bien. This includes the supervisor that always takes the credit just so he can look good. Esto incluye el profesor o el maestro orgulloso que nunca te quiere escuchar. This includes the professor or teacher that is always proud and doesn't want to listen to you. Incluye a los gobernantes sin tacto, This includes the governors without tactic. niños que aman a Jesús, Children that love Jesus. jóvenes que aman a Jesús. Youth that love Jesus. Incluye a padres que rompen promesas. Including parents that break promises. Incluye a padres que no te tratan bien. Include parents that don't treat you right. Incluye a padres que solo ven su perspectiva y rehúsan ver la tuya. Including parents that only see their perspective and don't see yours. Todos los hombres se refiere a todos los hombres. It means to be towards everyone, towards all men. It means everyone. Significa Pilato, This signifies significa al rey It Nabucodonosor. signifies the king Nebuchadnezzar. Tenemos un llamamiento a honrar a todos los hombres. We have a calling to honor everyone. Y esto incluye tus enemigos. This includes your enemies. I need help with this, man. Necesito ayuda con esto. Pablo, dile a Tito y dale un tipo de ánimo para que le dé la iglesia. Paul, tell Titus that way you can give encouragement to the Porque church. esto ya se está poniendo muy pesado. Because this is getting really heavy. Pablo, como buen pastor, Paul, like a good le va pastor, a decir a Tito, y tengo unos ánimos para la iglesia.
Titus, I have some encouragement. Tengo una razón por cuál hacer esto. I have a reason to say this. Tengo una base. There's a base here. Esto nos lleva a la segunda observación de Tito 3. This takes us to the second observation in Titus chapter 3, Versículo 3. verse 3. ¿Por qué? Because. Porque significa que va a dar la razón por lo que él dijo. Because he'll give a reason as to what he's saying. La base. The base. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, Because at one time we too were foolish, rebeldes, disobedient, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. deceived and enslaved by all kinds of passions and pleasures. Porque nosotros también estábamos viviendo en malicia y envidia aborrecibles. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. Y aborreciéndonos unos a los otros. Being hated and hating one another. Pero But cuando se manifestó la bondad de Dios, when the kindness and love of God, nuestro Salvador, our y Savior, su amor para con los hombres, appeared, nos salvó. He saved us. No por obras de justicia Not because of righteous things que we had nosotros done, hubiéramos hecho o trabajado. not because of righteous things that we had done, Escuche esto, sino por su misericordia. but because of His mercy. Si está tomando notas y apuntes, If you're taking notes, Pablo le dice a Tito, Paul is telling Titus, Tito, dile a la iglesia que se sometan a todas las autoridades. Titus, tell the church to submit themselves to all authorities. Los cretanos, sus antenas están prendiendo. The Greeks are, their tenants are up, they're learning. Nuestros políticos, They're politicians. corruptos, mentirosos. The corrupt ones, the ones that are not telling the truth. Pablo le dice a Tito, sí, dile que a ellos también. Paul tells Titus, yes, those too. Y luego dice, recuérdale que los traten como Dios en Cristo Jesús nos trató a nosotros. Then he reminds them, hey, remember how Jesus Christ helped us. Eso es lo que está pasando en el versículo 3, 4 y 5. This is what happened in verses 3, 4, and 5. Dice, remember who you were. Saying, recuerda quién eres. David, ¿te recuerdas quién eras tú? Do you remember who you were? Muchacho rebelde, Rebellious young man. odiabas a gente, You hated people. odiabas a Dios, You hated God. seguías todos tus deleites. You followed all your pleasures. No, Señor de Jesús, no, Él no era tu Señor. No, Lord Jesus, He was not your Lord. Tú eras tu Señor. You were your Lord. Merecías justicia divina de Dios. You deserved divine Un justice. castigo eterno es lo que merecíamos nosotros. An eternal punishment is what we deserve. Muertos en nuestros delitos y pecados. Dead in our sins and transgressions. Incapaces de salvarnos nosotros mismos. Incapable of saving ourselves. Merecedores de la ira eterna de Dios. We were going to receive the eternal wrath of God. Versículo 3 dice, remember who you were. Verse 3, el verso 3 se recuerda, ¿quién eres tú? Remember where you were at. Recuerda de dónde viniste And remember what he did for you in that y context. recuerda lo que Él hizo en ese contexto. Fue en ese contexto sucio y condenado. And it was in that context I was dirty and condemned. Mira el versículo 4. Look at verse 4. Que se manifestó la bondad de Dios hacia los injustos. But when the kindness and love of God of our Savior appeared, De nuestro Salvador. of our Y Savior su amor para con los hombres. and His love for humanity. Es que, amados, Beloved, es que donde vamos nosotros va la reputación de Jesús. where we go is where Jesus' reputation goes. Y nosotros estamos proclamando que Él perdonó a un injusto pecador. And we are proclaiming that He gave forgiveness to the one that was sinful. Cuando no lo merecíamos. And we didn't Y deserve it. cuando es incapaz, imposible de sacarnos de donde estábamos. And it was not possible to even get us out of where we were. Estamos proclamando que servimos a Jesús que murió en la cruz injustamente. We are proclaiming that we serve Jesus, the one that died on the cross. Y que de la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. And from the cross He said, Father, forgive them, for they not know what they do. Yes, a los injustos. Sí, a los injustos, o injustos. Y donde quiera que va el siervo de Jesús, And wherever the servant of God continues to va la go, reputación de Jesús. the reputation of Jesus goes. Así que Pablo dice, Tito, And Paul says, Titus, recuérdale a la iglesia remind the church de todas las bendiciones que Dios le dio a ellos of all the blessings that He gave them, en el estado rebelde en cual se encontraban. in the
rebellious state that they found themselves in. Así que vamos a maravillarnos Let us marvel ourselves juntos mientras miramos este texto together while we read this de text todo lo que Dios nos dio en Cristo of all that God gave us in Christ en ese estado de condenación. and in that state of condemnation. Observe conmigo. Observe with me. Versículo 5. Verse 5. La bendición de regeneración. The blessing of regeneration. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. He saved us not because of righteous things that we've done, but because of His mercy. Por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Regeneración se refiere a la bendición que nos dio Dios en Cristo. Rebirth and renewal means the blessing that has been given by Jesus Cuando el Christ. pecador vino a Jesús, When sinner came to sucio, Jesus, dirty, perdóname, forgive y me, Él le dio su Espíritu Santo para que morara y lo limpiara. and He gave His Holy Spirit to mourn in Him, to clean Y Him, le dio vida al muerto. and gave life to the dead. Regeneración se refiere a ese don que Dios te dio a ti cuando tú viniste a Él como pecador Rebirth and renewal means the gift that He has given you, that you came as a sinner, y resucitó al muerto and resurrected the y te dead, dio nuevos deseos. and gave you new desires. De repente habían deseos de servir a Jesús. Immediately there was a desire to serve Jesus. Cuando te dio su espíritu, de repente había deseos de amar y no odiar. He gave you His Spirit. You were now given the choice to love instead of hate. De repente David, el pandillero, ahora es el David que busca a Jesús. Immediate David, the king, was now David who was looking for Jesus. De repente usted ya no es el que era And antes. then immediately you were not yourself who you were before. Esto no fue por causa de It ustedes. was not by cause of you. Acuerdo al apóstol, él dice, recuérdales que por medio de la cruz Dios les regaló esto. And remember, according to the apostles, remind them that Jesus gave this to you. New life in Jesus Nueva Christ. vida en Jesucristo. Regeneración, Rebirth. transformación por el Espíritu, Transformation through the Spirit. nueva vida New life por medio de Cristo. through Jesus Christ. Pablo le dice, recuérdales de la bendición de justificación. Paul reminds us, remember the gift of justification. Mira el versículo 7 conmigo. Look at verse 7. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. So that having been justified by His grace, we might become heirs of having the hope of eternal life. La bendición de justificación. The blessing of justification. ¿Sabe lo que significa justificación, amados? Do you know what justification means? Significa reconciliación con Dios It means reconciliation with God. y una relación correcta, legal y permanente. And it's something that is correct, legal, and permanent. Significa alguien culpable y condenado It means someone that has been condemned, que ha ofendido a un juez que también es su padre. that has offended a judge, that is there also their father. Justificación significa que ahora Justification means that now ya no es culpable they are not guilty porque Cristo pagó el precio de su castigo. because Christ paid for the punishment that was to Y come. esto es para siempre. And this is forever. Nunca será cambiado este decreto. This decree will never be changed. Sin culpabilidad, Without accountability, justificado justified por medio de la persona de Jesús. to the person that was Jesus. Y más que esto, justificación, And much this se justification refiere que no solamente ya no somos culpables, not only means that we are not guilty, sino ahora tenemos relación con el juez, quien es nuestro Padre. but we also have a relationship with the judge that is also our Father. Hemos sido reconciliados con el Dios que hemos ofendido. We have been reconciled with the God that we had offended. Y hemos sido declarados inocentes And we have been declared innocent por medio de la muerte del inocente. through the death of the innocent. La bendición de justificación. The blessing of justification. Versículo 7, la bendición de vida eterna. Verse 7, the blessing of eternal life. ¿Sí ve eso? You see this? Dice que somos herederos It says we are heirs con Cristo of Christ with y Christ, tenemos vida eterna. and we have eternal life. ¿Herederos? Heirs? No solamente no nos vas a dar lo que merecemos, You're not going to give us what we deserve. no solamente me vas a dar una relación correcta con Dios, Not only are you going to give me a correct relationship no with God, solamente me vas a decir que no soy culpable. not only are you going to say I'm not guilty. Heredero significa que Cristo va a compartir todas sus riquezas con sus hijos, Heir means that Jesus Christ will share all of His riches with His children. que somos recipientes de la bondad que se le ha demostrado a Jesús. That we are recipients of the bounty that was given to Jesus. Porque Él reina, su pueblo reinará. Because He is King and His
kingdom will reign. Porque Él vive para siempre, su pueblo vivirá para siempre. Because he lives forever, his entire kingdom will live forever. Porque Él resucitó corporalmente, su pueblo resucitará corporalmente. Because he resurrected, his people will resurrect. Y esto será por siglos de los siglos de los siglos. And this will be forever. Y note lo que dice el apóstol. And note what the apostle says Note lo que dice el apóstol en estos textos. in these texts. Versículo 5. Verse 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, He saved us not because of righteous things we had done, sino por su misericordia. but because of his mercy. Versículo 7. Verse 7. Justificados por su gracia, So that having been justified by his viniésemos a grace, ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. we might become heirs having the hope of eternal life. Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Verse 6. Whom he poured out on us, generously through Jesus Christ our Savior. No había manera There was no way que nosotros pudiéramos obtener estas riquezas si Dios no las diera. that we could obtain these riches if God didn't give them. Todas las abundancias en Cristo Jesús All of the abundance of Jesus Christ, se las ha entregado a los que no lo merecen he has given it to those that did not deserve y que it, solo son obtenidas por medio de Cristo Jesús muriendo por su iglesia. and are only obtained through Jesus Christ, through his church. Dios le dice a su iglesia, God tells his church, represéntame bien, represent me good, represéntame bien, represent me well, porque esta redención vino a costo de la sangre del Hijo. because this redemption came through the blood of the Son. Que ya no nos llamen a la oficina, hermanos. Don't call us, but us to the office. Quiere que los hijos He wants the children del reino de Dios of the kingdom of God demuestren to demonstrate el amor sacrificial que el Padre le ha demostrado a los hijos. the sacrificial love that the Father has taught his children. Eso es lo que quiere. This is what he Este wants. es el Evangelio. This is the gospel. Perdón y transformación. Forgiveness and transformation. Perdón y servicio al Rey. Forgiveness and service to the King. Que todo el mundo conozca That all will know a nuestro Redentor our Redeemer. por la manera que hablamos, Through the way we talk. por la manera que nos comportamos, Through the way we act. por la manera que tratamos a nuestras familias, Through the way we treat our por la family. manera que respondemos a la policía, For the way that we respond por la to manera que police. respondemos a las leyes y las autoridades. For the way that we respond to laws and authorities. Que todo el mundo incrédulo That all in the conozca al Rey de poder y de perdón. that all those in the unbelieving world will know the King of power. ¿Cómo se ve la sumisión hoy con usted? What does submission look like with you today? ¿Cómo se ve esta sumisión en tu trabajo? How does the submission look like at work? Hijo que amas a Cristo, ¿cómo se ve tu sumisión a Cristo hacia tus papás? Child that loves Christ, what does your submission look like for those that with your parents? Iglesia, Church, ¿cómo se ve esta sumisión hacia su liderazgo? how does submission look like with the leadership? ¿Cómo se ve esta sumisión hacia los gobernantes? How does the submission look like with those governments? David, ¿cómo se ve cuando ese rótulo dice 30 millas la hora? David, how do you feel when that sign says that's 30 miles per hour? Y sabes muy bien que estás pasando la raya. And you know really well that you're going over the speed limit. ¿Cómo se ve el sometimiento esposa hacia tu esposo? How does it look, wife, when you submit yourself to your husband? ¿Puedes ver a Cristo ahí? Can you see Christ there? Esposo, ¿cómo se ve tu sometimiento a ser sacerdote de tu casa? Husband, how do you feel in submission, being a leader in your home? ¿Se puede ver Is it seen? el liderazgo sacrificial de Jesús ahí? The sacrificial leadership of Jesus there? Can it be seen? Tenemos un llamado We have a como call redimidos as redeemed de vivir por Él to live a life for Him y de dar una reputación gloriosa del glorioso Rey and Salvador. to give a glorious reputation for the one that is there. Y hoy la iglesia Today the church dice, "Ok, says, okay, necesitaba este recordatorio, Tito, I needed this reminder, Titus, y lo voy a necesitar la semana que viene. and I need it next week. Recuérdanos frecuentemente." Remind us continuously. Lo invito a que se ponga de pie.